Amigos y amigas, buenas tardes. Continuando con nuestro ciclo de webinar, a continuación presentamos al Dr. Peter de Langen con su seminario El desarrollo del ecosistema portuario, 6 claves. El Dr. de Langen es propietario y principal consultor de Ports and Logistics Advisory y es profesor también a tiempo parcial de la Copenhagen Business School. Este es nuestro tercer webinar y estamos muy contentos de que ustedes sean parte de esta actividad nuevamente. Muchas gracias. También les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas. Estas serán contestadas una vez que termine la presentación. Amigos y amigas, buenas tardes. Continuando con nuestro ciclo de webinar, a continuación presentamos al Dr. Peter de Langen con su seminario El desarrollo del ecosistema portuario, 6 claves. El Dr. de Langen es propietario y principal consultor de Ports and Logistics Advisory y es profesor también a tiempo parcial de la Copenhagen Business School. Este es nuestro tercer webinar y estamos muy contentos de que ustedes sean parte de esta actividad nuevamente. Muchas gracias. También les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas. Estas serán contestadas una vez que termine la presentación. Buenas tardes, estimado amigo, bienvenido a este nuevo webinar de Puerto Valparaíso. En esta ocasión junto a Follow-up, quien está celebrando sus 16 años de celebración, y a la Universidad Católica de Valparaíso. Hoy contamos con la presencia de Peter de Langen, que es doctor en economía, además experto en puertos con amplia experiencia en este tipo de empresas. Es principal propietario de Port and Logistics Advisory, además es profesor a tiempo parcial en la Universidad de Copenhague. Ha trabajado en diversas universidades. Él se organiza normalmente bastantes eventos y es conferencista a tiempo completo. Adelante, Peter, te dejo con nuestro público. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias de la oportunidad de hablar sobre este tema interesante. Las claves que voy a presentar son basado en este libro que publiqué hace poco, y este libro, digamos, integra 25 años en la industria portuaria, y como perfil tengo un poco el perfil con digamos, un pie en la industria misma, como estratega en el puerto de Rotterdam, y después como consultor en mi empresa, donde he trabajado con muchos puertos. Y también un pie en el mundo académico, ahora mismo como cátedra en la Escuela de Negocios en Copenhague, antes en 2 universidades en Holanda. Y entonces, en todo ese tiempo he estado fomentando, digamos, ideas sobre cómo desarrollar puertos, y ahora voy a presentar 6 ideas claves hacia una industria portuaria mejor. La primera es un puerto es un ecosistema de negocios. Muchas veces pensamos en un puerto como infraestructura, pero yo creo que cada vez más es un ecosistema donde la infraestructura es importante, pero hay muchas cosas más que son importantes. En este ecosistema, digamos, se puede distinguir 4 elementos. No cada puerto tiene estos componentes en el mismo tamaño, pero en general son parte del ecosistema portuario. La primera función es el nodo de transporte, y ahí entra la infraestructura. Ahí tienes que tener todos los temas del acceso marítimo y el acceso hacia el hinterland.
Después, el puerto también es un nodo de actividades logísticas. Y en muchos puertos este componente es muy importante en términos de empleo y creación de valor. El tercer componente, que la gran mayoría de los puertos también lo tienen, es actividades industriales dentro del mismo complejo portuario. Puede ser química, puede ser metal siderúrgico, puede ser procesamiento de alimentos, todo tipo de industria. Y el cuarto componente, que es un poquito menos integrada con los otros tres, es muy importante, es el turismo y sobre todo el turismo marítimo, cruceros y otras cosas. Entonces, un puerto es un ecosistema de estas empresas que en su conjunto tienen una posición competitiva compartido, y las sinergias entre las empresas en este ecosistema son digamos, fundamental. En ecosistemas donde hay más sinergias, más competitivos son todas las empresas que están trabajando ahí. Entonces, este es una foto de Rotterdam, que en alguna manera es mi punto de partida en estos temas. Y ahí se ve un complejo de más que 5.000 hectáreas con más que 800 empresas que comparten infraestructura, que también comparten tuberías, que también comparten una infraestructura de innovación, que también comparten un mercado laboral y en muchos casos compran productos de otras empresas en el mismo ecosistema. Entonces, ahí se nota y se ve muy bien que el desarrollo de este ecosistema es una actividad clave, porque este no surgió espontáneamente, eso es fruto de, digamos, una empresa que está liderando el desarrollo de este ecosistema. Y ahí las sinergias, crear sinergias es la clave. Si tú quieres, por ejemplo, acceso con ferrocarril, es cuestión de planificar muy bien dónde meter terminales y asegurar que los servicios pueden ser de máxima eficiencia. Y entonces ahí no es cuestión de conectar todo terminal simplemente a una red ferrocarril, sino de desarrollar conceptos para compartir cargo y así tener más frecuencia, más escala, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estamos de acuerdo de que un puerto es un ecosistema de esta forma. El desarrollo de este ecosistema necesita una empresa comercial que tiene un papel clave. Y ahí, con lo básico que parece, en muchos países, ahí ya entramos en los problemas, porque hay una autoridad portuaria, pero esta autoridad no actúa como empresa comercial, sino como autoridad. Y una autoridad no puede crear valor. Si quieres crear valor, tienes que entender usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos países hay trayectorias de reforma importantes para asegurar de que el desarrollo de este ecosistema es hecho para un ente que tiene una orientación profundamente comercial. Y tienen que entender de todos los segmentos, contenedores, almacenamiento, procesamiento de alimentos, puertos deportivos, etcétera, etcétera. Tienen que entender de todo este ecosistema. Argumento en el libro que el término autoridad portuaria
que se usa mucho en la práctica, es un término que no está muy adecuado. Es mucho mejor pensar en esta organización como un Port Development Company, una empresa. Y tener una empresa así es clave. Ahí empieza digamos, el reto en muchísimos países para mejorar esta gobernanza. Si vamos explorando más en este tema, el tercer clave es que tiene mucho sentido que esta empresa es de propiedad estatal, que es una empresa del Estado. Entonces hay un par de países donde esta empresa, que es el Port Development Company, es en manos privadas, pero se nota que en un par de temas ahí pueden sufrir los intereses públicos. Entonces el tercer punto es, necesitamos un ente comercial, una empresa, pero si después pensamos en cómo gestionar esta empresa, tiene mucho sentido que es una empresa estatal, que conlleva muchos problemas. Ahí un poco digamos, la argumentación detrás de eso, que resulta que en el sector portuario es muy difícil solamente en base de regulación asegurar que todos los intereses públicos son digamos, protegidos. Y entonces se necesita regulación, pero además hay motivos fuertes para esta propiedad estatal. Si tenemos una propiedad estatal, es obvio que se necesita una dirección por parte del accionista, que es el Estado, que puede ser una región, que puede ser el gobierno central, pero necesita dar dirección y ahí también hay muchos fallos, por ejemplo, que dan dirección apuntando el director de esta empresa. Esto no es una muy buena práctica. La buena práctica es tener una política del accionista donde describe por qué es el dueño de esta empresa de desarrollo portuario y qué objetivos quiere lograr. Y una vez establecido esta política del gobierno como accionista, el segundo paso es dejar de interferir con la toma de decisiones de forma comercial dentro de esta empresa. Y ahí también muchos países tienen sus problemas y hay otros mecanismos de influencia política en este ente. Pues el cuarto clave sigue en esta misma línea porque el papel de esta empresa portuaria sobre todo es crear sinergias. En un ecosistema siempre hay un ente que se responsabiliza del desarrollo de este ecosistema. Y este implica captar inversiones de terceros en el ecosistema, por ejemplo, terminalistas, por ejemplo, empresas logísticas, etc. Y ahí crear sinergias para que estas empresas quieren formar parte de este ecosistema y quieren invertir en este ecosistema. Entonces ahí crear sinergias es la clave, porque si no lo hace la Port Development Company, no lo hace nadie. Todas las demás empresas, por ejemplo los terminales, tienen su propio enfoque y no van a crear sinergias y eficiencia colectiva simplemente porque tienen otra orientación. Entonces, ahí surge el papel clave del Port Development Company. Ahí hay
en cada de estos 4 segmentos un par de ejemplos. Empezando con el nodo de transporte. En muchos puertos hay varios terminales de contenedores y flujos importantes de contenedores entre estos terminales. Ahí, si un puerto logra un sistema de gestionar de forma eficaz estos flujos, se convierte en un ventaja competitivo para todo el puerto. Igualmente, el Port Community System, un sistema para gestionar el tráfico en el puerto. Ahora, con la nueva tecnología de camiones autónomos, también ahí se crea otro tema donde el Port Development Company tiene un papel clave. Entonces, ahí también se puede generar sinergias en estos tipos de cosas. Digamos, las actividades logísticas, hay temas parecidos. Por ejemplo, si hay un parque logístico fuerte, importante, hay muchos flujos entre el terminal y las actividades logísticas, y ahí también se puede crear una infraestructura específica para esto, y así generamos sinergias entre el componente logística y el terminal. Entonces, otro ejemplo en el complejo industrial son las tuberías con conexiones en este ecosistema entre todos los actores. Hay una reducción de coste importante. Y esta tubería puede ser por gasolina, por hidrógeno, para CO2, puede ser de todo tipo. Entonces ahí también la clave es crear estas sinergias, porque así puedes captar inversiones de terceros en el ecosistema. En cruceros igualmente hay un par de temas que hay que gestionar bien. Por ejemplo, el transporte colectivo desde el terminal hacia la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, estos son todos ejemplos, y en cada puerto una es importante, otro posiblemente no es importante, pero lo que siempre es la clave para la Port Development Company es pensar en cómo nosotros podemos crear y aumentar sinergias entre las empresas que tenemos en nuestro puerto. Y entonces ahí hay una transición importante de este Port Development Company, de no solamente pensar en sí mismo como una ente que se ocupa de infraestructura, sino de una ente que realmente intenta gestionar, desarrollar y crear sinergias en todo este ecosistema de negocios. El quinto clave es entonces cómo hacer eso y qué hacer ahí. Ahí tenemos que entender que estos temas son siempre muy complejos, que si la empresa que está desarrollando el puerto quiere generar sinergias, siempre tiene que hacerlo con las empresas en su ecosistema. Y ahí un Port Development Company tiene un papel importante, pero no se puede comparar con otros ecosistemas. Amazon también es un ecosistema, pero ahí Amazon tiene el poder. Un aeropuerto también es un ecosistema, pero ahí también la empresa que gestiona el aeropuerto tiene más poder, entonces puede crear cosas con menos problemas. En Rotterdam, por ejemplo, el total del valor añadido en el complejo portuario es más o menos 30 billones de euros.
y el negocio de la autoridad portuaria ahí es 700 millones. Entonces es un 3% posiblemente. Entonces, si el Port Development Company quiere generar servicios para aumentar sinergias, un Port Community System o un sistema de transporte autónomo o tuberías o lo que sea, siempre tiene que ir paso por paso con los usuarios. Y ahí se puede distinguir, digamos, 3 pasos. Primero hay que generar ideas, cómo podemos crear sinergias. Posiblemente es una idea, un marketing conjunto del puerto como destino para cruceros. Posiblemente es una buena idea una infraestructura para innovación, una incubadora o algo así. Posiblemente es una buena idea hidrógeno y una red de hidrógeno en el puerto. Posiblemente es una buena idea un sistema de transporte entre los terminales. Hay muchas ideas que posiblemente pueden generar sinergias. En este paso, las barreras son que no hay confianza. No hay confianza entre las empresas en el ecosistema y tampoco a veces hay confianza en el Port Development Company mismo. No hay información, no hay hechos, no hay datos importantes que se necesitan. Entonces, en la primera fase, sobre todo, es cuestión de gestionar este sentido de comunidad y que todos los actores están de acuerdo de que conjuntos pueden lograr más que cada uno en isolación. En el segundo paso es cuestión de hacer los números, de estudiar si realmente se puede crear valor con una iniciativa, y entonces ahí las barreras son que no siempre hay alguien que lo lidera. Muchas veces las empresas dicen, bueno, posiblemente primero inténtalo y si todo funciona bien, yo voy a pensar si lo voy a utilizar, etc. Entonces no hay esta involucración fuerte en estos proyectos, y a veces también falta dinero. En el tercer paso, que es el paso de hacer inversiones y prestar servicios, hay otras barreras que también tienen que ver con los usuarios, con el dinero, a veces también con regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, crear servicios de sinergia, y quizá el mejor ejemplo es un Port Community System, siempre es algo de 2 pasos avanzando y uno hacia atrás. Y es como es, y no hay más remedio de ir paso por paso, y siempre con el objetivo en mente. Hay modelos para prestar servicios de sinergia. Entonces, en muchos casos, una forma que funciona bien es una organización específica, un Special Purpose Vehicle. Entonces, que no sea el Port Development Company mismo que toma la responsabilidad, sino que hay un ente específico que hace la inversión, que después paga a proveedores y recibe ingresos de usuarios. Y entonces en este modelo hay varios digamos, formas específicas, pero en general un Special Purpose Vehicle es un instrumento importante. Bueno, entonces, estos 5, digamos, desde mi experiencia y punto de vista, dibujan un poco
digamos, la forma de cooperación, la forma de actuar, el papel de cada una de las empresas. Y después el sexto clave es el riesgo principal en el desarrollo de puertos. Y este riesgo principal, desde mi punto de vista, es asumir business as usual. En muchos proyectos donde pensaban que iban a crear valor para usuarios y para la sociedad, donde al final no lo han logrado, la causa, digamos, fundamental es que han asumido business as usual en un mundo que siempre cambia. Entonces, aquí hay un par de ejemplos de cómo puede dañar asumir business as usual. Posiblemente el ejemplo más cercano es que muchas autoridades portuarias han construido infraestructuras donde han pensado, bueno, la relación óptima entre la longitud del muelle y la profundidad del muelle va a ser más o menos lo mismo. Y no fue así. Al final era muy importante tener más profundidad del muelle para tener más espacio para gestionar los flujos de contenedores. Entonces, ahí ya en el más, digamos, el más básico, el más fundamental, hay muchos ejemplos de inversiones que no han sido los óptimos. También hay un otro riesgo muy importante y muy clave, es que asumir que las industrias que han sido creciendo en el pasado van a continuar creciendo. Entonces, en Rotterdam se pensaba que la industria química iba a crecer más y han construido terrenos para captar más empresas, pero al final nunca han unido porque no fue así. También hay un riesgo de asumir que la producción de energía va a seguir siendo fósil, y hay bastantes puertos que hasta ahora lo están haciendo, que siguen pensando que sus refinerías van a seguir funcionando para siempre, que no va a ser así. Entonces, este riesgo de pensar el mundo de mañana va a ser más o menos lo mismo que el mundo de hoy, es un riesgo muy importante, y cada autoridad portuaria, cada empresa portuaria tiene sus ideas de tendencias, pero realmente pensar suficientemente radicalmente sobre implicaciones resulta difícil. Entonces ahí he puesto un par de tendencias importantes y, digamos, un esquema para poder analizar lo que está pasando. Y desde mi punto de vista, cada proyecto que no tiene un análisis profundo de estas tendencias es un proyecto con un riesgo alto de fracaso. Un par de tendencias muy importantes: la digitalización, que ahora afecta claramente a todo el mundo. Después, la globalización, que sigue, pero la forma de globalización que está cambiando, y ya no es más flujos por el globo, sino es más flujos de ideas, de tecnología, de información. Entonces ahí, aunque sigue la globalización en esta forma, la globalización en términos de volúmenes de mercancía por el mundo, ahí ya es claro que esta era de cada vez más flujos globales ha llegado a su fin. También la transición energética, que tiene implicaciones gravísimas. Más de un tercio de todos los flujos marítimos son flujos energéticos, y van a cambiar. También la tendencia hacia la circularidad, donde cada vez más cadenas son basadas en la idea que se puede reutilizar, y una empresa como, por ejemplo, Apple ha dicho: nosotros dentro de 15, 20 años vamos a producir nuestros teléfonos con los residuos de los teléfonos que ya hemos producido. Y ellos
y este es tenencia clave. Han dicho, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y entonces este también tiene su impacto sobre los puertos. Por un lado, menos flujos de materias primas y por otro lado, una oportunidad importante de captar actividad circular en el ecosistema portuario. También la urbanización, que la gran mayoría de los puertos son puertos en zonas urbanas, más urbanización también conlleva implicaciones importantes para el desarrollo portuario. Entonces, he visto así un par de tendencias importantes. Las perspectivas de las diferentes partes de este ecosistema de negocio portuario son distintas, y ahí lo que está en verde es muy prometedor y lo que está en rojo o en naranja mucho menos. Entonces, el reto para la empresa que está desarrollando este ecosistema es captar inversiones verdes en energía sostenible, en economía circular, en cruceros, en marinas, en logística orientada al e-comercio, en el offshore wind, en temas así. Entonces, desde mi punto de vista, muchos puertos siguen dando mucha importancia a contenedores, a graneles líquidos, a graneles sólidos, etcétera, etcétera, donde la potencia de crecimiento, creo yo, es bueno, modesto, digamos. Entonces, hay un par de ejemplos, el puerto de Ámsterdam, por ejemplo, donde han dicho, nosotros queremos captar inversiones nuevas para así transformar nuestro ecosistema. Y lo han hecho y con bastante éxito. Entonces, gestionar esta transición es también un papel clave, y ahí el riesgo es seguir pensando que lo que está hoy en día en el puerto va a seguir creciendo, y entonces tomar inversiones con esto en mente, cuando en realidad muy probablemente el crecimiento va a ser en otros segmentos, y entonces si no inviertes en el futuro, te quedas atrás. Pues este es el sexto idea clave de este libro y de mi experiencia trabajando en la industria portuaria.